El proyecto editorial surge como una de las resultados fundamentales del problema principal de investigación del centro, que es la vida y obra del Che. Cuando nos dimos cuenta que teníamos una serie de documentos inéditos que recorrían y atravesaban toda la vida, empezamos a transcribir todo eso. Ahí está la obra y la huella de Aleida, porque al principio yo no entendía la letra del Che. Y ahora la leo, pero era muy difícil y solo ella realmente. Los primeros años de trabajo en el centro éramos ella y yo. Ellos parece que conversaron sobre la importancia o no de los documentos, y hay algunas cosas que el Che le dijo: puedes votar eso, que no tiene ningún valor. Que no tiene ningún valor como esto, no tiene importancia. Aleida los guarda. Pero él dijo eso no tiene importancia. Y entonces ella los guarda, y ya cuando, bueno, después de tantos años, nos percatamos que había una documentación en extremo valiosa, porque justamente el espacio de juventud del Che, y no es porque esté en Argentina y quiero que ustedes trabajen al Che y lo estudien, siempre ha sido el más tergiversado en las biografías, porque no hay una fuente que permita avalarlo a través de documentos. Y entonces esa es la razón por la que, desde mi punto de vista, toda la etapa de juventud, no solo historiarla o biografiarla bien en función de fecha, sino también probarlo a través de documentos. A mí en aquel momento en que yo hice la periodización no me interesaba mucho biografiar la infancia y la adolescencia, porque desde Cuba es muy difícil. Y teníamos como referencia el libro del Papa Mi Hijo, el Che. De todas maneras, yo partí del criterio de que era el padre, de que había algunas cosas que eran totalmente ciertas, y que por lo tanto nos daba una idea de cómo fue la infancia y la familia en ese devenir. Y entonces, el punto de partida de la periodización es lo que en primera instancia yo le llamé la primera juventud, que es desde los 16 años hasta los 25. ¿Por qué los 16? Porque es que nos encontramos que él guardó un índice de libros, que está aquí, que yo se los voy a mostrar después, un índice de libros donde anotaba, se nota la letra, el tránsito de la letra del adolescente al joven, todo lo que él iba leyendo. Ya había una información que no era imaginada, sino que podíamos ir demostrando lo que decían algunos testimonios, como Alberto Granado, donde él afirmaba que cuando este muchacho tenía 14 años era considerado como uno de los muchachos más cultos de su generación. Y entonces, por lo tanto, pero no es solo un testimonio, sino estaba avalado por toda una relación. Y lo bueno que tiene que él, siempre digo que llevaba su mochila como una mochila nómada, la biblioteca nómada, porque eso uno va viendo en el índice que va anotando el cambio de letra, de cómo lo empezó a hacer y después ya, porque hay la letra que ya uno va conociendo, es decir, lo mantuvo incorporando la lectura. Y después nos encontramos toda la etapa de la escritura del joven. 25 años es cuando termina sus estudios de medicina. Ahí está el viaje a Argentina, por el interior de Argentina, las 12 provincias, el primer viaje y la arrancada del segundo. Está el otro periodo que es de los 25 a los 30, ¿por qué razón? Porque es segundo viaje y la Revolución Cubana, la lucha. Y entonces el otro periodo es de los 30, dirigente de la Revolución Cubana e internacionalista. Es decir, así lo clasificamos, y esa es la estructura que tiene el proyecto editorial. Uno, la juventud, que de momento tenemos las notas de viaje, que es diario de motocicleta como nombre que tiene, y otra vez que es el segundo diario, que incluso deja inconcluso porque lo deja cuando ya él parte para Cuba. Pero estas dos cosas son importantes porque aquí está la expresión de la búsqueda de este joven para encontrarse a sí mismo y encontrar sus referentes. Hay una secuencia, porque de la misma manera que lo anotaba todo, lo observaba todo y tenía un método para trabajar y estudiar desde muy joven. Sí, a los 17 años empieza a armar los cuadernos filosóficos,
que eran las lecturas que hacía, pero da la casualidad que ese método, con un nivel superior de lectura y de reflexión, porque después a las notas esas, en otro momento de su vida le anota reflexiones, que son los apuntes críticos de la economía política, a toda su vida lo hace. Desde ese momento como método de trabajo es el que mantiene siempre. Pero a los diarios, después los relabora como crónicas, que es esto que tenemos. Piensen ustedes, son pequeñas crónicas con título, que él la fue nombrando, él lo dice, que después al año del viaje, pues empieza a redactar estas pequeñas crónicas de viaje, se convierte en un cronista, con un estilo todavía medio entre lo que es su literatura mayor, pero de todas maneras aquí empieza el gran esfuerzo. En la Sierra Maestra hace un diario, que no está publicado, lo estoy preparando. Cuando se decide sobre la base de ese diario y hace estas crónicas de guerra, que son los pasajes de la guerra revolucionaria, que es así como lo titula. Y después hace los pasajes de la guerra del Congo, porque él pensaba darle a su versión y participación en las guerras de liberación su criterio y su opinión de cómo se desenvolvieron. Entonces tenía Cuba, hizo el del Congo y obviamente tenía el de Bolivia. Hizo el diario de Bolivia, que de no haber ocurrido la muerte, pues es de presumir que hubiera hecho las crónicas. Porque hay incluso biografías que dicen que uno de los errores más graves que cometió la guerrilla era anotarlo todo. Pero bueno, ¿y cómo tú recuperas una memoria? Tampoco tú piensas cuando estás luchando que mañana te van a matar. Porque yo no creo en la versión de que el Che fue a buscar la muerte, como hay muchas biografías que dicen. El papá publicó un libro que se llama Aquí va un soldado de América, que no sé si ustedes lo conocen, que para mí es imprescindible porque es la correspondencia que tiene con la familia en el segundo viaje. Y son cartas muy interesantes, que revelan muy bien cómo evoluciona. ¿Cómo va evolucionando la personalidad? A nivel de la intimidad familiar. Sí. Y le va diciendo cosas Entonces, esta juventud, en todo proyecto editorial, se hacen antologías temáticas, que es lo que ya a mí se me ocurrió como más importante. Bueno, una antología imprescindible en la obra del Che de América Latina. Se dividió en 3 partes, la juventud siguiendo esta secuencia, la otra en Revolución Cubana y otra el Che internacionalista, ya estando en el Congo y estando en Bolivia, qué valoraciones él hizo sobre América Latina. Pasaje de la Guerra Revolucionaria es un libro clásico, porque es que se edita estando él vivo. Es decir, él es quien arma la primera parte de ese libro. Y por lo tanto se convirtió para muchos en el mundo el libro para estudiar la Revolución Cubana, la lucha. Están todos estos, Guerra de Guerrillas, que era el manual de muchos jóvenes en el momento en que él la escribe, de movimientos de liberación, e incluso fue un libro de texto en las academias militares de los enemigos, porque en la escuela de Panamá lo tenían como libro de texto. Otro texto, otra división es justamente el de economía. Ya está el gran debate, que es la polémica, que se desarrolla desde Cuba por primera vez de un país socialista, sobre los problemas que tenía la economía socialista, donde él se convierte en una avanzada de la interpretación de los problemas de la economía en el socialismo existente. Fue un crítico, pero un crítico no para los efectos de que la crítica repercutiera en, como algunos han interpretado, era un enemigo de la Unión Soviética, ¿no? En lo que se percató por sus estudios de economía de los problemas internos que se iban a derivar de las dificultades y deficiencias de la economía en los países socialistas y que de no cambiar caían en los brazos del capitalismo. Él empieza a criticar, cuando está en Praga después del Congo, el manual de economía política del capitalismo, fue anotando, fue haciendo reflexiones y de ahí surge. Ya no es el libro en contra de la Unión Soviética, es el libro de un hombre con una preparación extraordinaria desde el punto de vista teórico, que es capaz, por su formación y preparación, de penetrar en problemas tan cruciales como la economía, reflexionándolo desde el socialismo mismo. Pero ¿cómo lo hace? Con toda la moral de una obra revolucionaria. Era un proceso revolucionario el de Cuba que se impuso cambiar. Claro, partíamos de la realidad de un país subdesarrollado en el mundo occidental. Fue un reto tremendo. No estoy hablando del imperialismo, estoy hablando de lo que significó. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta.
porque a partir de todas estas decisiones, él empieza a estudiar por qué el socialismo cambia, dónde están los defectos que se están presentando, cuando además él era un convencido que el socialismo era mejor que el capitalismo. Primer punto de partida de la observación teórica del Che De es esto. se dio cuenta que Stalin y todo lo demás que arrastraban perdieron la brújula porque está fallando la teoría. En la Unión Soviética y en el socialismo existente está fallando la teoría porque escogieron a una parte de Lenin y escogieron a una parte de Marx y no rechazaron el marxismo filosófico de Marx, donde estaba la esencia del papel del sujeto como actor social. Diciendo, mi boca narra lo que mis ojos le contaron. Chapurreando un verso de Sábato, porque es así como él escribe, empieza a narrar estas cosas. Primera observación, ¿por qué el norte argentino? Y lo hace en solitario. Arma su bicicleta, le incorpora un motor, va a buscar a Granado el propósito final. Pero también es importante tener en cuenta, empezar a explicarnos la necesidad que él siente de conocer la Argentina que no conocía. Si tú buscas el libro de mi hijo El Che, que es donde aparecen estas cosas, te ayuda a entender, porque él dice lo siguiente en lo que escribe. Los amigos me preguntaban que qué locura, cómo yo hice este viaje en solitario, porque me imagino yo que en aquella época, años 50, cómo serían los caminos por el norte. Dice, y yo me decidí a no contestarle, porque pensaba que no me iban a entender si yo me ponía a explicar. Pero yo estaba convencido que los países no se conocen en lujosos hoteles de turismo. Se conocen cuando se intiman con los pueblos, en las cárceles, en los hospitales. Esa conciencia que ya tiene una mirada hacia lo social y hacia el tema del hombre, tema recurrente en toda la obra, el Che está aquí. Y era un estudiante de medicina que, entre otras cosas, ni era peronista, ni era radical, ni era comunista. Desde el punto de vista de una afiliación de partido. De partidos. No lo tuvo. No. Que ese siempre ha sido una gran especulación. Y un poco como los argentinos han apartado al Che porque decían que no tenía un pronunciamiento ni un vínculo partidario. No, era un hombre que estaba buscando espacios mayores. Claro. El viaje en bicicleta es 50. Diciembre del 51 hasta junio del 52 es este viaje. Claro. En el 53, cuando se gradúa de médico, es que ya emprende el segundo viaje. Claro. No era jovencito, pero no niño. Tenía la madurez suficiente para poder tomar esa decisión de emprender viaje, pero eso más todavía. Claro. No, ahí es donde te avala a ti que ir hacia el norte no era un capricho. Es un hogar, vamos a llamarlo liberal. El padre no era un hombre de izquierda. Ahí la que era un poco más, bueno, que era del Partido Radical, un poco más fuerte de carácter, pero tampoco porque fueran de filiación de izquierda, eso todos son inventos, es Celia. Pero para nada piensen ni se imaginen que vivió en un hogar con posiciones, eran gente muy humana, que a pesar de ser de la oligarquía venida menos, en el caso de Celia, había una relación y nunca le negaron espacios en su casa a ningún estrato social de donde viviera. Es decir, era una familia muy peculiar y muy interesante la infancia de este niño en Altagracia, porque justamente todo el mundo lo refleja así, pero hasta ahí. Tenía un elemento a su favor. Como era una familia culta, tenían en la casa de la abuela, en la casa de la tía, en su casa biblioteca. Claro, sí, eso sí se muestra. E inclusive, ¿dónde llega? Creo, porque tampoco nadie nace de la nada. Es decir, hay valores que sin duda los obtuvo de su casa. El que tú no tengas una afiliación partidaria no implica que tu familia no te eduque como debe educarte. Y eso se le debe a sus papás. Porque inclusive si tú analizas el valor que tiene este niño y los padres en una cosa que es como el asma, que la adquiere desde los 2 años, no lo educaron con lástima.
No. Creo que ellos fueron una gente que implantaron normas que hoy se conversan, como cómo se debe atender un niño asmático, y ellos desde aquella época, precisamente porque era un asma muy violenta, nunca limitaron a ese niño. Si había que nadar, nadaba, si había que correr por los bosques y todo eso con los demás lo hacía, y llegaba cargado por los demás con el ataque de asma, pero no pasaba nada. Es decir, ellos sabían cómo proceder, pero sin limitaciones, y esto es importante. Que lo hicieron intrépido al niño, bueno, también es verdad, Bien. pero tampoco pensar, como dicen uno, que desde esa época ya él corría por sus venas la sensibilidad hacia la pobreza, tampoco, porque era un niño que jugaba y tiraba piedra. Además, de esta manera en que los padres enfocan esto, también hay una cosa real. Él supo aprovechar, como no era un niño que todo el mundo lloró en su hombro, mientras tenía que estar acostado, ¿qué hizo? Hacía, leía. Entonces, obviamente, no había una disciplina, pero él mismo lo decía. Leían los muñequitos que le decimos nosotros, las historietas, leía Julio Verne, él ya fue leyendo. Y adquiriendo un gusto por la lectura, es decir, porque con lo que eso que te quiero decir, que a los 8 o 9 años no estudiaba filosofía. Pero como era una lectura irregular, fue quizás ya como adolescente leyendo cosas que estaban por encima de lo que leía un niño de su medio. Este es un tema que nosotros necesitamos. Una de las cosas que estamos tratando es de ir buscando correspondencia entre ellos dos en diferentes momentos, para dejar un poco claro cómo fue esta relación. Por eso yo les decía, le anotaba lo que la primera valoración que hace Ernesto de Fidel. Sí. Que es este impacto de dos gentes que van caminando en los binomios de la historia. Carlos Marx y Federico Engels, y cuántos podemos poner que han dejado una huella, que siempre, que son hombres que tienen talento y discuten, y quién no lo hace. Es decir, creo que la discusión, pero en el respeto y en el camino. Entonces, estas cosas es lo que pasa. Y en esas especulaciones, por ejemplo, yo le decía a Darío que hay una primera biografía en el año 70 que publican los norteamericanos, que se la mandan a hacer a un gringo pagada por la CIA. Y él, de hecho, era un agente. ¿Qué tiene esa biografía? Que hay que leerla. Porque además es una tubería de peso con las que ellos armaron esa biografía para divulgarla en el mundo entero. Y muchos de los clichés que después otros biógrafos han seguido en torno a cómo se formó el Che, qué preparación tenía, están asumidas de las interpretaciones, entre comillas, de esta biografía. ¿Quién lo escribe? Daniel James, un norteamericano, que aparece en Bolivia en el año 67, 68, cuando los soldados pretenden venderle el diario El Che, antes que nosotros lo publicáramos. Pero querían mucho más precio y la editora se retira. Si tú me preguntas a mí, ¿por qué escribió El socialismo y el hombre en Cuba, que es un folletico? Sí. Yo cuando tengo que hacer algún curso sobre el Che, le digo, empiecen por ahí y terminen por ahí. Porque para mí El socialismo y el hombre en Cuba fue una provocación del Che. ¿Cuándo lo publica? Cuando ya decide irse de Cuba para emprender su camino internacionalista. Claro. Y quería dejar una síntesis de su pensamiento en un proceso revolucionario como el cubano, que además era socialista y que marcaba pautas para los países subdesarrollados que querían enfrentar el socialismo. Ahí, si tú lo estudias, te das cuenta que son ejes imprescindibles del pensamiento del Che. Pero lo que pasa que, porque yo digo, empiecen por ahí, terminen por ahí, porque si tú le vas ubicando, esto es lo económico, esto es lo cuanto, tienes que después ir a buscar en su obra. Por eso la necesidad de ir haciendo antologías, Claro. para ordenar, antologías temáticas y cronológicas, para ordenar cómo este pensamiento y esta acción revolucionaria va creciendo. El problema está que si tú haces una biografía igual que las que han hecho los demás, aunque esté muy bien hecha, te va a decir, bueno, la puedo comparar con la de Anderson, está bien. Hasta que nosotros no tengamos la cantidad suficiente de documentos que avalen las diferentes etapas estas que yo les he explicado, no vale la pena. Por eso procedimos, a pesar de que nos han criticado, antes de hacer la biografía, editar el tiempo. Para mí, hay ejes que son imprescindibles y que se combinan en lo teórico y en lo práctico. Yo parto
de una columna vertebral, como yo les decía, que es la filosofía. Aquí está, lo recorre todo. Ahora, esa filosofía va teniendo nombre y apellido. A los 17 años, cuando él empieza a estudiar y a escribir el diario, el diccionario filosófico, por supuesto que lo va leyendo todo. Va estudiando todas las corrientes. Va estudiando todos los filósofos representativos de estas corrientes. Y va, supongo yo, que interiorizando la separación entre lo que significa la llamada filosofía materialista de la filosofía idealista. Y en este ejercicio que él se impone, porque él incluso a Galeano, en el año 64, cuando es ministro de Industria, le concede una entrevista, y ahí es donde le dice que a los 17 años empieza a armar un diccionario filosófico, porque él entendía que tanto él como sus amigos lo necesitaban. ¿Cuáles amigos? Los que debatían filosofía. En este primer viaje, e incluso en el del propio Argentina del Norte, el Che está buscando algo que se llama pertenencia. ¿Hacia qué? Hacia su país y hacia América Latina. En esa pertenencia de sentirse parte de este continente es midiendo las culturas propias, el conocimiento del hombre americano con este eje humanista, de sentir los problemas de ese hombre americano, hasta llegar al gran salto que es el latinoamericanismo del Che. Sí, lo que pasa es que tú lo tienes que ir viendo en gradación. No es un latinoamericanista cuando va al primer viaje. Pero sí hay un cambio sustancial cuando escribe la crónica San Guevara, en el cumpleaños de él, cuando al final, ahí es donde Granado dice que encontró las diferencias. Cuando brinda por Perú y por América Unida, el día de su cumpleaños. Dice, como dice Granado, el viaje era mi obsesión y Ernesto me sigue. Y al principio yo llevaba las acciones, pero después se me escapó de las manos. Porque su pensamiento estaba por encima. Ya yo me di cuenta que era otro. Que ese viaje lo llevó a valorar cosas que no pensó. Es el impacto. Y que lo llevan después a tesis que lo hacen latinoamericanistas. Es decir, está el humanismo, está el latinoamericanismo, está la filosofía, donde llega después al marxismo. Y bueno, por gradación. También está su antiyanquismo. No estoy hablando de antiimperialismo, pero de ese antiyanquismo en Chile, ojeada desde lejos, el primer país que visita, y que hace esta observación hasta llegar después en el segundo viaje, cuando hace el recorrido por Centroamérica, y dice, por primera vez me doy cuenta de la barbarie de los pulpos imperialistas y todo lo demás que hacen. De ahí, en todo ese recorrido, ya entonces se va sintiendo su antiimperialismo, que por supuesto se completa en Cuba. Pero este esquema teórico es el que poco a poco, sin forzarlo, tú te das cuenta que lo vas sintiendo. Hasta que culmina en el pensamiento del socialismo y el hombre en Cuba, en el pensamiento de todo esto que escribe. Y por eso es capaz, multifacéticamente, de cuando triunfa la revolución, hacer todo lo que hizo. Dedicación absoluta, ponerse a prueba el ejemplo, el paradigma, porque todo ese conocimiento lo vuelca en acciones concretas. Porque lo importante que tiene la vida de Ernesto, y por eso hay que mirarlo en este espacio general, es que es un hombre que se va proponiendo ser cada día mejor. Tú puedes compartir o no la lucha de guerrilleros, tú puedes compartir o no algunas frases y algunos criterios, tú puedes incluso compartir o no el socialismo, pero lo que sí está claro que esa coherencia de vida y obra es uno de los rasgos esenciales de este hombre, que murió conscientemente y consecuentemente con lo que habían hecho y que había elegido. Es decir, eso es así y de esa manera hay que verlo. Sí. Pero ¿qué resulta importante? Que no solo es esta búsqueda en la práctica, sino que hay una búsqueda en lo teórico como un binomio que interactúa permanentemente a lo largo de su vida. Y eso es importante, porque para mí es lo que determina el peso y el nivel de su pensamiento en función de que no es un pensamiento abstracto, sino que está avalado por la experiencia práctica, que él se impuso a adquirir. Ese era Ernesto.
Sí, una visión. Ese era el Che. diferente. No era la pedantería de saber por saber, de creerse el que más sabía, sino realmente ir llenando esos espacios que él intuía, porque tampoco hay que hacerlo revolucionario desde que está en el vientre de Celia, intuía que le iban a servir como elementos complementarios para lo que él ya sentía que iba a ser su futuro. Porque es que el Che fue creciendo más allá y se dio cuenta de que la lucha no podía quedarse a nivel de un continente. Cuando hablaba de crear 2, 3, muchos Vietnam, era para América Latina, pero también para el mundo entero. Y aquí tenía por qué, ya mirándolo desde el socialismo. Él partía de la base, con el discurso de Argelia y todo lo demás que hace, que el mundo subdesarrollado tenía que unirse. Y que a la larga esa unión tenía que responder a un esquema socialista, porque si no, no se lograba realmente un verdadero cambio y un salto cualitativo en nuestros países. Que tenían que empezar un socialismo siguiendo como lo hizo Cuba, sin dejarse forzar por esquemas de manuales ni tradicionales, sino que cada socialismo en el país tenía que adecuarse a sus realidades y a sus especificidades. Pero que sumado todo esto al socialismo defectuoso, no era para que se cayera, no pensaba en eso. Ese socialismo defectuoso con todos estos países socialistas de nuevo tipo, esa fuerza tremenda podía enfrentarse abiertamente al imperialismo en su concepción internacionalista. Por eso, independientemente de cualquier cosa, ya cuando él llegó a este criterio, pensaba en una concepción global de lucha. No globalización, global de lucha, y lo dice en Mensaje a la Trompeta. Ya va creciendo en dimensión su concepción. Si no, no va al Congo. Porque ya él se da cuenta que, bueno, en Asia está la China de aquella época. No estoy hablando de la China de ahora. Está la lucha en Vietnam. Ya toda esa zona puede moverse en función de intereses diferentes. África había que estremecerla, bueno, era la más atrasada, y lo dicen los pasajes de la Guerra del Congo. Y América Latina, que él consideraba que era la más avanzada para comenzar un proyecto de cambio. Y ya después viene la decisión, que puede haber estado equivocada, que se puede haber admitido o no, que es el hecho de la decisión de emprender el camino de la lucha y dejar esto a un lado. Porque él partía del criterio que las condiciones y el contexto del momento eran las idóneas y que ya había muerto mucha gente y él, como reconocido que estaba en el mundo entero, como la figura que realmente podía apoyar desde él mismo la lucha, pues había que decidirse por otro camino. El discurso de Argelia lo marca. Y él había denunciado oficialmente e internacionalmente en su última aparición pública, había determinado la complicidad de los países socialistas con los capitalistas si no ayudaban solidariamente a los países pobres. Los hacía culpables de todas estas cosas. ¿Qué más iba a hacer? Emprender el camino de la lucha. Hacer que Fidel se acordara de que en México están las cartas, no es infamia de Cuba. No es que Fidel lo votó. Hay un momento en que se detiene para apoyar la revolución cubana en su lucha y entregar. ¿Se imaginaba él que iba a ser el gran dirigente de la revolución cubana? Me imagino que al principio no pensaba eso. ¿Cómo fue completando un ciclo hasta llegar a 6 años, convencido de que la revolución cubana no se iba a caer, que Fidel era el líder natural, admirado, querido y apreciado por todo el pueblo, y que ya él había cubierto un espacio y que necesitaba retomar lo que era su proyecto? Ese que aparece en la carta que le escribe a la madre de que está convencido de que el marxismo es tal cosa y que además la lucha es el camino. Hay contradicciones. Fidel lo vota. Porque es que Fidel hasta le dice, no hace falta, él no quería cuando estaba en Praga llegar a Cuba. Quería seguir directo. Y Fidel le dice, nadie va a saber de tu presencia. Es en la carta. Yo te ofrezco bajo las condiciones que tú quieras, pero para que te prepares con el tiempo. Fidel no quería que el Che se fuera en ese momento. Y Fidel tuvo una vez más razón. Porque Fidel sabía lo que era el inicio de una lucha guerrillera. Preparar las condiciones es muy difícil. Y ya el Che no era tan joven. Él le dio cuadros
le dio apoyo. Internacionalmente, la presencia del Che le costó a la Revolución Cubana y le costó a Fidel, porque ya era la Revolución Cubana apoyando toda la lucha revolucionaria. Es decir, nos costó, no fue al Che la muerte, nos costó y le costó a Fidel. Es lo que la gente no quiere ver. ¿Por qué Bolivia? La otra vez, el primer viaje fue el viaje de 2 locos en moto. Esa experiencia le sirvió para decidir otro camino. Él va pausadamente, parte de la estación de trenes, a llegar a Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Ya hay una mirada diferente de América Latina. En el primero es una búsqueda y un juicio, incluso en el primero no va a Bolivia. ¿Por qué empezar por aquí? Porque había un proceso revolucionario que él quería conocer, porque en su país él partía de la base de que no había vivido nunca un proceso revolucionario. Que me perdonen los peronistas. Entonces, ese es un punto que lo provoca a ir. Después la revolución esa del 53 lo decepciona mucho. Pero fíjense qué interesante cuáles son los juicios de esa revolución. Porque es una revolución que rompe estructuras feudales. Si tú la comparas con lo que había, relativamente es audaz. Dice, pero tenía 2 cosas. Una, la participación del minero solo se daba a través de las marchas, pero no había era la revolución del DDT. Era el ministro de Reforma Agraria fumigando a los indios piojosos antes de entrar a conversar con ellos. Eso lo marcó y lo puso ahí. Pero además, demasiada entrega a los norteamericanos. Mucha penetración norteamericana que a la larga va a abortar el proyecto revolucionario. Claudicación. Y pensaba estar más y lo que estuvo fueron 1 mes y 10. Interesante a tener en cuenta. Se dio cuenta de las esencias y de los problemas que iba a arrastrar en un futuro. De todas maneras, después él, que siguió estudiando, sabía que esas huellas que dejan un proceso revolucionario siempre hay marca. Es un pueblo que potencialmente tiene cualidad. Después, en ese camino, esa es la razón de que cuando está en Guayaquil, decide cambiar el plan de viaje y trasladarse a Guatemala para conocer otro proyecto revolucionario que lo convenció plenamente. Y lo dice. En Costa Rica le dice a la tía que en Guatemala se perfeccionará como un revolucionario. Diciembre del 53. Ya él está poniendo nombre y apellido a sus acciones. Es decir, Bolivia siempre estuvo por una posición geográfica marcando las pautas de lo que debía ser la irradiación de la lucha. Por lo tanto, no vamos a hablar ya de lo que después quería hacer el Che de incorporarse a la lucha en Argentina. Es decir, esa historia de que no pensó nunca en su país, volvía de nuevo, la vuelta de nuevo. Porque él aquí, lo que se arma en Ñancahuazú inicialmente es un campamento para preparar. Y se suponía que ahí estuvieran representados los países que estaban ubicados en el entorno de Bolivia. Ir preparando la fuerza, porque él hablaba de cortar las bases de sustentación del imperialismo, de crear 2, 3, muchos vendrán, porque el imperialismo, si tú le creas diferentes frentes, no puede responder con la misma magnitud. Por lo tanto, esa era una estrategia perfectamente válida, que había que descabezarla. De ahí la traición de Reyes de Brest. Otras que el Partido Comunista no, pero Monge sí. Le retira su apoyo cuando el 31 de diciembre conversan. Van a aislar al Che completamente, pero de todos los bandos. Esa es una historia que habrá que pasarle, por eso te digo, no es un problema de argentinos, habría que pasárselo a los revolucionarios latinoamericanos, porque realmente faltó apoyo. Si no, no hubiera, siempre en este mapa de fronterizos, si los otros hubieran querido, hubieran armado un apoyo, pero nadie, se sustentó en el cerco que hacen los ejércitos latinoamericanos para no entrar y salir, a nadie, y bueno, todo el mundo esas reglas las aceptó y se quedó solo. Se fueron muriendo, fueron traicionando,
todo lo demás que ustedes conocen y llega el punto de la quebrada. Con acciones contundentes que hace el ejército, como es la matanza de las minas en el siglo XX, que el Che dice que lástima que no existan tantos hombres para. Porque además esa matanza nadie sabrá nunca la cantidad de muertes que hubo. Hay una película de Sajiné, que no sé si ustedes la conocen, pero debían buscarla. Es muy buena película. Es como ciclos que se van sumando y que empiezan con un objetivo y terminan con el mismo, con una misión más integral. Es decir, el joven buscó América Latina, la quiso buscar él, desde Argentina, y terminó en América Latina, pensando en terminar su vida de revolucionario, no muerte, la vida de revolucionario en su país. Porque además él era un soñador muy romántico también. Él le decía a Leida que en un futuro él pensaba caminar por los bosques de Palermo con los niños y ella sentados a la mano y comiéndose un helado de melocotón. Sí, permanentemente pensaba en eso. Y a Leida no lo puede decir porque empieza a llorar. Pero ese era el Che. Nunca dejó de hablar de su país. No me pertenecen esos cuentos, yo no los hago, pero tú me lo preguntas para consumirlo aquí familiarmente y te lo digo. Pensaba de esa manera, porque él desde niño caminaba y jugaba en los bosques de Palermo que estaban cerca de su casa. Y entonces esa fue la visión y él quería disfrutar con su mujer y sus hijos también en el bosque de Palermo. Recuperar al argentino que lo han obligado a estar alejado de Argentina, por razones que no es necesario puntualizar. Y cuando yo vengo en el año 95 a Argentina a trabajar, que estaba en la embajada, porque había que buscarme en algún lugar, pero en realidad lo que yo venía a hacer era la investigación de la presencia de Ernesto en Argentina. Me llama la atención y la necesidad, no solo porque quería biografiar esta etapa, sino porque aquí me estoy dando cuenta de que este es un joven, ya teniendo el antecedente del viaje por el interior de Argentina, que quería conocer profundamente a su país y que además en su país, esto yo creo que te lo comenté dentro de las muchas cosas que hemos conversado, que tú sientes que hay un Che argentino y que Argentina le dio la base de su formación, que no hay que buscar formación de izquierda, sino realmente los valores esenciales, esos que caracterizan al Che, desde aquí están, se pueden avalar, con su actuación y con su búsqueda de conocimiento. Entonces, de pronto, tú te das cuenta que en esta búsqueda está este viaje iniciático, como es obvio que es, pero que empieza justamente por lugares que él quiere marcar, donde hay relatos de aventura que dan una película como la que hizo Walter Sales, que a mí me parece que es una buena película y atrae a los jóvenes, más allá de que quizás yo puedo decir, podría haber utilizado otra crónica para abundar más en su preparación política, pero de todas maneras es una película limpia y atrae a los jóvenes. Pero aquí está, y entonces de pronto, para un estudioso, ir a los lugares que se están describiendo, pues bueno, sí. Por supuesto, la coyuntura de que me invitaran para acá, para mí resultaba imprescindible, porque es que hay cosas que tú necesitas tocar, por lo menos los investigadores tenemos ese defecto, de sentir, de que la aprehensión esa de los lugares, y eso fue lo que me pasó con San Martín, porque yo había oído a Granado, yo había leído a Granado, leí el Che, y entonces ya era un poco como participar de toda esta experiencia y de esta aventura, y